Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Recuerden que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisis@viva.mx. Presentemos ahora a nuestra invitada del día de hoy, Miriam Acuña, y es economista en jefe de GBM. Muchas gracias, Miriam, por estar con nosotros en este Análisis Viva. A ti, Salvador, por la invitación. Me encanta estar con ustedes nuevamente. Oye, esta semana pues hubo juntas de política monetaria a lo largo y ancho del mundo. La más importante, la más relevante tiene que ver pues justamente con la Fed. ¿Por qué no nos platicas de lo que se dijo en el Banco Central de nuestro vecino del norte? Sí, así es. Como dices, pues la noticia más relevante de la semana en política monetaria fue la decisión que tomó la Reserva Federal esta semana. Como se esperaba, decidió aumentar su tasa de interés en 25 puntos base para llevarla a un rango entre 0.25 y 0.50. Y lo relevante de esto es que es la primera subida desde diciembre de 2018. Ya se había platicado mucho desde mediados del año pasado. La Fed venía pues alertándonos de que pronto iba a subir la tasa, pero justo esta semana ya se hizo realidad, ¿no? La votación fue de 8-1. Un miembro del board, James Bullard, de la Fed de San Luis, votó por un incremento de 50 puntos base. Esto no fue sorpresivo porque ya Bullard había hecho comentarios bastante hawkish previamente. Y en resumen, pues el comunicado de la Fed de la decisión lo que señala es que la actividad económica y el empleo siguen fortaleciéndose, pero sí mencionó que la inflación parece elevada y que en el corto plazo pues es muy probable que el conflicto Rusia-Ucrania la siga presionando al alza, ¿no? Con respecto a los futuros movimientos, el comité anticipó que será apropiado seguir subiendo el rango de la tasa de referencia. Y también sobre la hoja de balance, lo que dijo es que era probable que fueran a iniciar la reducción en alguna de las próximas reuniones, ¿no? No sé si recuerdas que en algunos comunicados o en algunas de las reuniones de la Fed, publican una gráfica de puntos, es una gráfica bastante famosa, porque lo que muestra es las expectativas que tiene cada uno de los miembros de la Fed para futuros movimientos de tasa, ¿no? O sea, esto marca las expectativas de cómo se va a mover la tasa de los propios miembros de la Fed. Y en esta reunión se publicó esta famosa gráfica de puntos y ahora la Fed lo que anticipa es que van a haber 6 incrementos más durante 2022, ¿no? Entonces esto implicaría que podríamos estar viendo 25 puntos base en cada una de las 6 juntas que le quedan a la Fed durante este año. Este es un cambio importante y radical, diría yo, con respecto a las expectativas que traíamos en la gráfica de diciembre, donde se esperaban solo 3 alzas de 25 puntos base para 2022. Eso quiere decir que después de la que vimos ayer, pues entonces nada más faltarían 2 más, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo es que es posible que durante las próximas 6 juntas se suban otros 25 puntos base, ¿no? Y en esto, pues, ¿qué hay detrás de esta revisión al alza? Yo creo que claramente es que la invasión de Rusia a Ucrania, pues obviamente te lleva riesgos a la alza para la inflación, ¿no? Ahora, para 2023, de acuerdo con esta gráfica, se anticipan 4 incrementos más. Y para 2024 ya no ven incrementos. Entonces, lo que estaríamos viendo es que las alzas acumuladas que anticipa esta gráfica de puntos o dot plot llevaría a la tasa de la Fed a 2.8% final después de todo este ciclo de alzas, ¿no? Ahora, para poner en contexto otra vez este cambio en las expectativas, pues es importante recordar la inflación anual que tiene Estados Unidos, ¿no? El último dato de febrero registró un máximo desde 1982 para ubicarse en 7.9%, por arriba incluso del 7.5% que se había registrado en enero. En este sentido, la Fed también en la junta de ayer revisó al alza sus estimados de inflación y ahora espera que la inflación cierre este año en 4.3%. Esto se compara con el 2.6% que esperaba anteriormente. Y también, como mala noticia, con respecto al crecimiento, la Fed revisó su estimado de 4% a 2.8%, ¿no?
Ahora, también importante, ¿no? En las juntas de la Fed, después de la decisión que anuncian y del statement, hay una conferencia de prensa por parte de Jerome Powell, que los mercados siguen muy de cerca. En esta conferencia, Jerome Powell mostró, diría yo, un sesgo hawkish, ¿no? Desde nuestro punto de vista, porque mencionó que los incrementos en la tasa podrían moverse incluso más rápido o podrían ser de mayor magnitud en los próximos meses si lo consideran apropiado, ¿no? Mencionó que es necesario regresar a un entorno de estabilidad de precios, mientras que dijo que la economía está muy fuerte y bien posicionada para una política monetaria más ajustada. Entonces, nuevamente, yo te diría que sería de esperarse que la Fed durante el resto del año incremente su tasa en 25 puntos base en cada una de las 6 juntas restantes, pero sin descartar que dependiendo del escenario de inflación, en alguna junta pudieran decidir incrementar la tasa hasta 50 puntos base. En el mismo tenor y en el mismo continente, Brasil también tuvo su Junta de Política Monetaria, ¿no? Así es, tuvimos esta semana, fue una semana bastante movida para los bancos centrales. En línea con lo esperado, el Banco Central de Brasil anunció ayer un nuevo incremento de 100 puntos base en la tasa Selic, que es la tasa de referencia que tiene Brasil, ubicándola ahora en 11.75. Este incremento representa una moderación en la magnitud con respecto a los movimientos anteriores del Banco Central de Brasil, en donde, por ejemplo, en su última reunión del año había subido la tasa en 150 puntos base para 10.75. Y en esta ocasión lo hizo solo, ¿no? en 100 puntos base. Aquí es importante mencionar que el Comité de Política Monetaria, COPOM, como se le dice al Comité de Brasil, ha mantenido un ciclo alcista agresivo desde marzo del año pasado y ha acumulado ya 975 puntos base de alza en su tasa. De acuerdo con el comunicado de ayer de la decisión del Banco Central de Brasil, es muy probable que el ciclo de alzas no haya terminado. Si bien Copom ahora muestra un tono de cautela ante la incertidumbre, sigue considerando que va a ser adecuado continuar con el apretamiento monetario, pero a un ritmo más moderado. Entonces, con esto se esperaría que la próxima reunión el Banco Central de Brasil vuelva a incrementar la tasa en otros 100 puntos base, pero obviamente el Banco Central se sigue dejando la puerta abierta para un ajuste más agresivo si los choques derivados por el conflicto entre Rusia y Ucrania son mayores a los anticipados, ¿no? Para poner en contexto rápidamente, igual que prácticamente todo el resto del mundo, Brasil está enfrentando presiones inflacionarias derivadas de las disrupciones en las cadenas de suministro, las condiciones climáticas, una fuerte demanda de commodities y ahora pues el incremento en el precio de los energéticos, gasolina, etcétera, ¿no? El último dato de inflación para febrero en Brasil fue de 10.54% y se incrementó incluso desde el 10% que se había visto a finales de 2021, ¿no? Entonces, pues en gran parte está la razón detrás de este ciclo agresivo que ha tomado el Banco Central de Brasil. Además, Brasil tiene esta característica importante, leía yo en estos días, que al ser un país tan fuerte en exportación de commodities, está viéndose muy afectado por el conflicto que se tiene entre Rusia y Ucrania, no solo por la disrupción, como bien dices, de las cadenas de suministro, sino además por la disrupción en la producción de lo necesario para poder sembrar y cosechar todos los commodities que produce Brasil. Entonces, eso pues pone una presión adicional, ¿no? en estos productos. Exactamente, y es bien interesante porque este conflicto Rusia y Ucrania va a tener impactos diferentes en los países, ¿no? Por ejemplo, en México, el más obvio, digo, ahorita comentamos en específico, pero el más obvio sería por la parte de los energéticos, ¿no? Pero para muchos otros países, la afectación en los commodities por este conflicto es lo que va a generar mayor inflación, ¿no? Entonces habría que hacer un análisis detallado para cada uno de los países. De acuerdo, de acuerdo. Si te parece bien, crucemos el Atlántico, Inglaterra y su decisión de política monetaria. Sí, así es. El Banco de Inglaterra elevó su tasa de interés por tercera reunión consecutiva el día de hoy de 0.5 a 0.75%, situando así la tasa en su máximo nivel desde marzo de 2020
que fue cuando estalló la pandemia. Entonces, esto es bien interesante porque el Banco de Inglaterra ya tiene una tasa a un nivel, ubicándola en un nivel prepandemia, ¿no? El banco advirtió que la guerra en Ucrania puede impulsar la inflación a un nivel hasta de alrededor 8% más adelante en el año, señaló que podía suceder en el segundo trimestre del año. E igual como contexto, pues la inflación anual en Reino Unido en enero alcanzó su nivel más alto desde 1992, subiendo a 5.5%. El banco mencionó que un mayor endurecimiento de la política podría ser apropiado en los próximos meses. Entonces, con esto, pues podríamos decir que el BOE, el Banco de Inglaterra, está igualmente liderando el camino en un endurecimiento global de la política monetaria, ¿no? La próxima semana, y si te parece bien con esto podemos cerrar, la próxima semana México tiene justamente una decisión de política monetaria, la segunda del año. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen, Miriam? Sí, así es, Salvador. Pues para no enfriarnos en el tema de política monetaria y bancos centrales, el jueves de la próxima semana tenemos la decisión de política monetaria de Banxico. Ese mismo día en la mañana va a salir la inflación quincenal, bueno, para la primera quincena de marzo, ¿no? Entonces va a ser importante monitorearla porque sale a las 6 de la mañana y luego más tarde tenemos la decisión de Banxico. Yeah. Nosotros esperamos que por tercera reunión consecutiva Banxico incremente su tasa de interés en 50 puntos base para un nivel de 6.5% y creemos que durante el resto del año podría seguir con este ciclo restrictivo llevando la tasa a 7.75 a fin de año. Como saben, Banxico empezó con su ciclo de alzas en junio del año pasado y desde esa fecha ha incrementado la tasa en 200 puntos base. Esto es, pasó de 4% a mediados del año pasado a 6% en su última reunión. Los primeros 4 incrementos fueron de 25 puntos base y los últimos 2 se aceleraron a 50 puntos base. Para dar más contexto, la reunión pasada, la de febrero, con la nueva gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, la votación fue 4-1. Quienes votaron por un incremento de 50 puntos base fueron la gobernadora, Jonathan Heath, Irene Espinosa y Galia Borja. Y Gerardo Esquivel, quien ha sido disidente en las últimas juntas, votó nuevamente por un incremento de 25 puntos base. Entonces, como lo mencioné, nosotros creemos que el próximo jueves la Junta votará nuevamente por un incremento de 50 puntos base, principalmente porque la inflación subyacente, que como saben es la que más relevancia tiene para Banxico por ser menos volátil, se ha mantenido al alza sin mostrar un punto de inflexión hasta el momento. Y el contexto inflacionario global ha empeorado incluso desde la última reunión. Entonces, nosotros no vemos una razón de fondo para que el board cambie su argumento o que alguno de los miembros cambie el argumento de votar por 50 puntos base con respecto a la junta pasada, ¿no? No vemos por qué algún miembro pudiera votar por un incremento de menor magnitud, ¿no? En todo caso, yo te diría que las sorpresas podrían venir por algún miembro votando por un incremento de 75 puntos base, que como saben lo puso sobre la mesa Heath en la junta pasada, o bien, pues también podría venir una sorpresa por el lado de que el subgobernador Gerardo Esquivel se una a la mayoría votando por 50. Nosotros creemos que cualquiera de estas dos posibilidades son poco probables y por eso esperamos que la votación del siguiente jueves vuelva a ser 4-1 a favor de un incremento de 50 puntos base para llevarla a 6.5. Regresando un poco al contexto inflacionario de México, hay que recordar que la inflación en nuestro país alcanzó una tasa anual de 7.28 en febrero, con la inflación subyacente en 6.6 casi por ciento, lo que representa la tasa anual más alta en 20 años. Aquí es importante señalar que de acuerdo con nuestros estimados, la inflación subyacente no va a tocar un pico, sino hasta abril, empezando a desacelerarse en mayo. Entonces podría ser probable que Banxico, luego de esta alza de 50 puntos base, vuelva a aplicar otros 50 puntos base en mayo, porque todavía no tiene el dato de inflación de mayo, y después pudiera seguir con alzas de 25, ¿no? Pero pues ahorita el escenario es bastante incierto y habrá que ir midiendo cómo va afectando a la inflación, ¿no? Estaremos muy al pendiente, ¿no? Sí, es bastante importante, ¿no? Sobre todo porque al igual que en el resto del mundo, como lo hemos comentado, pues la invasión rusa de Ucrania ha inclinado los riesgos inflacionarios al alza, ¿no? Aunque el gobierno de México ha reiterado que va a continuar subsidiando el IEPS a combustibles,
e incluso está aplicando hasta un subsidio extra para evitar precios más altos a los consumidores, es un hecho que las presiones inflacionarias adicionales para México podrían venir por otros canales como mencionabas anteriormente, ¿no? Las prolongadas disrupciones en las cadenas de suministro, mayores precios de alimentos y también mayores precios de bienes importados, ¿no? Entonces, los riesgos a la alza también para la inflación de México están ahí, ¿no? Están presentes. Oye, retomando este tema, antes de irnos, el tema que mencionabas respecto al IEPS, todavía no se ven presiones para sentir que de alguna manera el gobierno está haciendo una política una política económica más laxa, ¿no? Pues mira, nosotros hemos hecho un cálculo en el cual evaluamos el impacto que tiene el subsidio del gobierno al IEPS, que obviamente es negativo para finanzas públicas, ¿no? Pero también, como sabes, las finanzas públicas tienen un impacto positivo con un mayor precio del petróleo, ¿no? Así es como lo definen Precriterios. El Secretario de Hacienda te marca una sensibilidad positiva por un mayor precio del petróleo hacia finanzas públicas. Ahora, es un hecho que este efecto positivo que está teniendo el mayor precio de petróleo en finanzas públicas, gran parte de él se está yendo a este subsidio al IEPS, porque desde las primeras semanas de febrero, el gobierno ya está subsidiando el 100% del IEPS, que ahorita está en 5.49. Esto es, si tú vas a cargar gasolina, cada litro te cuesta 5.49 pesos menos por litro, ¿no? Porque el gobierno está subsidiando el IEPS. ¿Es laxa la política fiscal? Pues no creo. Simplemente López Obrador tuvo la promesa desde inicios de su campaña de que los precios de la gasolina no iban a subir más que la inflación. Sí, y está de alguna manera está neteando, ¿no? El efecto. Sí, aunque sí es importante señalar que los ingresos que está teniendo el gobierno mayores por un mayor precio de petróleo no necesariamente se pueden ir directamente a otros rubros de gasto público, ¿no? Entonces sí es probable que el subsidio al IEPS que se está incrementando tienda a recortar cierto presupuesto para otros ramos, ¿no? Mira, muchas gracias por este análisis tan completo. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de la tercera temporada de Análisis Viva. No, a ti, Salvador. Gracias por la invitación. Ella es Miriam Acuña, economista en jefe de GBM, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir noticias de las siguientes publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video Héctor García. Los acompañó Salvador Leal y esto es Análisis Viva. Hasta la próxima. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.